Seguimos en Más Temprano que Tarde y nos pueden estar escuchando por FM 88.9 y también por nuestro canal de YouTube, Mercedes Meyer, ahí nos buscan, y también por las redes sociales del programa, Más Temprano que Tarde. Empezamos con esta primera entrevista de este sábado con Germán Mangione, quien es periodista, investigador de los movimientos que hacen, entre otras cosas, las agroexportadoras de la región, para hablar de un tema que es este nuevo valor del dólar, un dólar soja que ha dispuesto el gobierno nacional a través de su superministro Massa. Y bueno, queremos conversar con él para ver de qué se trata esta medida y qué implicancias trajo. Germán, ¿cómo estás? Buenos días. Mercedes Meyer te saluda. ¿Cómo andás? Buen día. Buen día, gracias por estar ahí. Germán, ¿qué es esta medida? Dólar soja lo han denominado y es un nuevo, ¿no? Un nuevo valor de todos los dólares que hay. Exactamente. Es una medida que, como bien decíamos, anunció el ministro de Economía este domingo y que tiene como objetivo apurar la liquidación, acelerar la liquidación de dólares por parte del complejo agroexportador para lograr, lo que decía el mismo ministro, es lograr intentar que de acá al 30 de septiembre se ingresen 5.000 millones de dólares, que sería lo que estaría necesitando el Banco Central de la Argentina para cubrir sus necesidades de dólares. Y esto tiene una historia que es que, para arrancar por el principio, el complejo agroexportador, que es el que ingresa más de la mitad de los dólares que ingresan a la Argentina todos los años, en este último periodo dejó de exportar soja, por lo tanto dejó de ingresar divisas, con lo cual fue apretando un poquito el valor del dólar, porque como bien ustedes saben, en esto de discutir la soberanía monetaria, el que maneja el valor del dólar termina manejando el valor del peso. Entonces, como no ingresaban dólares, empieza a haber más presión sobre el mercado de cambio y eso empieza a elevar el precio del dólar. ¿Qué necesitaba el gobierno? Que liquiden. Entonces, primero se tomó una medida que tomó la ex ministra Batakis en su fugaz paso por el Ministerio de Economía, y que el lobby del sector planteó que era muy complejo la implementación, entonces no tentó, vamos a decir así, a los productores y a los exportadores para liquidar la soja. Te decía empezar por el principio porque primero estarían los números. Hay una brecha muy grande en ese momento. Si bien hasta ahora, digamos, liquidaron en el año un 11% más en valor, un 11% más en cantidad de dólares que el año pasado, eso se debe a que los precios internacionales fueron récord este año. Por eso hubo un poquito más de dólares. Ahora, cuando uno entra a mirar lo otro, que es la cantidad de lo que exportaron, está muy por debajo de lo que fue el año pasado. A partir de mayo, los exportadores empezaron a especular con la idea de que podía haber una devaluación y entonces dejaron de ingresar dólares. Claro. Empezaron a mermar las ventas al exterior. Guardaron los granos, los grandes productores que podían hacerlo, porque acá hay que hacer una diferencia. Todos los pequeños y medianos productores tenían que vender los granos para pagar la próxima cosecha, para pagar los insumos, para pagar los arriendos. Los que tienen espalda para retenerlos son los grandes productores de la Argentina y las exportadoras que tienen también poder de almacenamiento. Bueno, a partir de mayo empezaron a dejar de vender. ¿Con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de lograr esto que acaban de lograr ahora esta semana. Conseguir que el dólar que exportan, que la mercadería que exportan se pague a un dólar más caro que el que estaban recibiendo. En números, ahora van a recibir por cada dólar que ingresen 200 pesos por parte del Estado, porque es el Banco Central el que les va a dar la plata para exportar. Por lo cual tienen un dólar a 200 pesos, mientras el resto del mercado cambiario mayorista está a 140 dólares. A 140 pesos, perdón. Claro, el dólar. Claro. Germán, hasta ahí, digamos, como vos bien solés decir y titulás en una nota que escribiste, es un premio a la especulación, ¿no? Este dólar. Hay algunos que están, digamos, analizando de alguna manera los efectos positivos que tuvo esto para la economía
en función a que también bajó el dólar blue o el dólar negro, como lo quieran llamar, como diciendo, bueno, se calmaron los mercados. ¿Es así? ¿Nos tenemos que poner contentos con eso? Mirá, la discusión sería desde qué perspectiva uno lo ve. Efectivamente, la medida tuvo éxito si uno la mide desde el objetivo del gobierno de lograr que ingresen más dólares. Desde la implementación de la medida hasta hoy fue récord el ingreso diario de divisas. Qué loco, ¿no? Eso tiene que ver con que aceptaron la medida los exportadores, digamos, los tentó ese dólar. Ahora, la pregunta es, primero por un lado, ¿para qué son los dólares que ingresan? Y por otro lado, ¿quién paga esa diferencia? Porque lo que no se pone sobre la mesa es que esto tiene un costo fiscal, es un subsidio directo a un sector. Digo, si vos comprás, el gobierno compra el dólar a 140 y se lo vende a los exportadores, o se lo paga a los exportadores a 200, hay alguien que tiene que poner los 60 pesos de diferencia. Bueno, esos 60 pesos de diferencia los pone el Estado, los pone el Tesoro, o sea que los ponemos absolutamente todos nosotros. ¿Mediante qué mecanismo? Bueno, mediante un bono en dólares que toma el Banco Central, con lo cual se genera más endeudamiento en dólares. Pero más allá de eso, acá lo que hay que discutir es que hay una transferencia de por lo menos, si se cuenta todo lo que planteó el ministro Massa, que van a ingresar $5.000, más o menos redondeando, estoy diciendo yo, si vos haces una diferencia, el Estado tiene que poner 300.000 millones de pesos para que esto funcione, y endeudarse en dólares por esos 300.000 millones de pesos. Digamos, se patea la pelota para adelante. Mientras tanto hay una transferencia directa desde la Argentina a estos grupos concentrados de la economía. Entonces uno dice, bueno, sí funcionó, pero ¿a qué costo? Digo porque si vos lo ponés en el marco de que en el mismo momento hubo recortes en las partidas presupuestarias para lo social, para la educación. Esta semana escuchábamos lo que pasaba con los planes Potenciar y Progresar, pero se calcula que el gobierno quiso ahorrar 120.000 millones de pesos y por la otra ventanilla gasta 300.000 millones para que liquiden los exportadores. Digo, y todo esto sobre la base de cumplir con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que pide un déficit del 2,5. No te podés pasar de ahí. Para lograr ese déficit tenés que recortar. Bueno, recortan en lo social y gastan en el ingreso, ¿no? ¿Se entiende? Digo, no, sí, clarísima estamos pagando, estamos subsidiando a las agroexportadoras, los que tienen los planes potenciados, los que tienen los programas de discapacidad. Los grandes planeros de la Argentina en este momento son las exportadoras y los grandes productores de soja, porque eso es un costo fiscal que el Estado tiene que poner para que liquiden. Resolvés un problema de coyuntura, que es que necesitan los dólares para pagar los vencimientos de la deuda, para cumplir con el acuerdo. Resolvés eso. Por eso hay una parte te diría, no solamente de la heterodoxia económica, sino una parte del economismo progresista que dice, bueno, salimos del cuello de botella que estábamos, ahora sí, porque estábamos muy apretados. Ahora, eso es sobre la base de cumplir con todos los acuerdos con el Fondo Monetario y de subsidiar a las exportadoras. A mí me parece que es un costo que el Estado está pagando además por no tener soberanía monetaria, porque como vos no tenés ingreso de divisas, no, con el Estado no controla absolutamente nada del ingreso de divisas. Digo, perdimos la posibilidad de Vicentín, gastamos 400 millones de dólares por mes en fletes. Digo, todo lo que el Estado podría ahorrar o no gastar de dólares o ingresar directamente al Estado, no lo tenés hoy porque no tenés la palanca clave de la economía. Entonces un poquito es la profecía autocumplida. Como vos no manejás nada, terminás arrodillado ante los que manejan el dólar, que en este caso son los exportadores. Y déjame decirte una cosa más. Sí. No es que a partir de esto se calmaron los mercados. En realidad, las primeras declaraciones, tanto de Gustavo Idígora, que dirige la Cámara Aceitera, como de Luis Urizarreta, como de la Sociedad Rural, es al revés, es por más. Bueno, esto es un buen comienzo, pero tenemos que terminar con las retenciones. Que de hecho este subsidio, si uno hace más o menos el cálculo, lo que hizo fue llevar las retenciones de la soja a cero. Mira. Y por otro lado, digo, lo otro preocupante es que el ministro Massa decía en su anuncio que como era soja esto, no iba a afectar la mesa de los argentinos porque no es un consumo local.
Entonces que no pasaba nada. Y la verdad que desconoce las cuestiones básicas de cómo es la cadena agroalimentaria en la Argentina. Por ejemplo, hoy, quien tiene que conseguir la soja para alimentar y generar carne de cerdo o carne aviar, tiene que pagar la soja más cara, porque si yo soy productor, ¿por qué te la voy a vender a vos que querés hacer chanchos al dólar 140? Si la puedo exportar a 200, vos me la tenés que comprar a 200. Entonces esto va a encarecer toda la cadena alimentaria y que va a terminar encareciendo también el plato de la gente. Entonces la verdad que es una medida que es difícil ilusionarse, ¿no? Muchísimas gracias, Germán, por tanta claridad, y creo que esta conclusión, ¿no? Una vez más, si le das más poder al poder, más duro te van a venir a joder. Sí, así es. Bueno, Germán, muchísimas gracias.